Entonces, los vectores tienen este uso, que sería recortar las piezas para que podamos dibujar fácilmente con columna A, columna B o relleno complejo. ¿Ven? Nos ayuda a ver el límite. Y cuando nosotros volvamos a trazar, digamos, ok, este objeto va primero, luego iría todo este objeto de acá, y terminaríamos con todo este objeto yéndonos a la parte de base. ¿Ven? Y así es como estaríamos avanzando la figura. Ok, entonces iniciamos. Ya saben, yo inicio con un corrido. Voy a cambiar un color que contraste bastante. Y voy a hacer un corrido más o menos de este estilo. ¿Ven? Ahora agarro columna A o columna B. Ustedes pueden decidir qué herramienta usar. Y así es como estaríamos trazando. Entonces va a terminar acá. Agarro un corrido de este punto, conecto al otro objeto. ¿Ven? Otra vez columna A. Y acá podemos dibujar de este estilo. Si se dan cuenta, yo inicio en una esquina y termino en una especie de punta. Justamente por eso. Para que se vea como una puntita, ¿ven? Porque si lo iniciara y terminara así, claro que también puede dar. Pero, o sea, para que tenga la noción de punta, yo lo trazo de este estilo, como inclinado. Igual lo otro creo que estaría bien. Ok, termina acá, entonces con un corrido. De acá empiezo y comienzo otra vez la otra figura. Utilizo columna A o columna B, la columna que ustedes quieran. Pero sería cuestión de dominar también la herramienta. ¿Ven? Columna es como hacer una escalera. Entonces termina acá, ¿cierto? Con el corrido me voy hacia el otro lado. Y el mismo proceso de la hoja. Hago un corrido y conecto a la otra hoja. Entonces esa es la práctica de hoy. Es una práctica muy sencilla, pero yo siento que con esto van a practicar más lo que sería la columna B y van a dominar más lo que sería la noción de dibujo. Entender lo que está atrás y lo que está adelante. ¿Ven? De acá podemos otra vez trazar lo que sería la hoja. Esto lo voy a hacer con columna B. Y de acá puedo hacer un corrido para trazar la otra pieza que me falta. ¿Ven? Y así estaría terminando la primera parte. Como ven, está bien ordenado, las piezas están conectadas. ¿Ven? Esto está detrás, detrás, adelante y esto adelante. Porque, o sea, se nota que las ramas más grandes son las que van a ir encima. En este caso, acá haría yo una disección y acá otra disección. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el trabajo o la práctica? Trabajar con el tema de vectores para entender los cortes, las disecciones donde tiene que ir. ¿Ven? Esto es interpretación de imagen. No hay como, o sea, va a haber algunos puntos en donde van a dudar y van a decir, ok, la disección sería para este lado o para este lado, por ejemplo. Acá la disección sería así, estaría bien, o la disección sería así, que también estaría bien. O sea, tienen que interpretar la imagen. O sea, a veces hay dos formas de hacerlo. No significa que uno esté mal o el otro esté bien, porque como es una imagen de color negro, no se podría saber en algunos puntos. Pero hay algunos puntos que más o menos sí se entiende, ¿cierto? Por ejemplo, acá la disección más obvia sería esta. Pero también podría ser esta. Y acá, pues esta. Pero de preferencia, el punto más largo con el punto más largo tienen que ir conectados, no con el punto más pequeño. Por ejemplo, esto no recomendaría que sea así. ¿Ven? ¿Por qué? Porque este es muy pequeño y este es más grande. Como que la proporción no da. Entonces, lo mejor es conectar de estos puntos que son de medidas similares. ¿Cómo haríamos estas hojas que están un poquito separadas? Acá yo recomiendo conectarlos. O sea, yo entiendo que esto está muy separado, pero igual tú puedes acercar un poquito más las hojas. ¿Ven? Acá también puedes acercar un poquito. Esta hoja normalmente lo dibujarías así. Ok. Pero esto lo puedes acercar un poco acá.
para que de acá puedas conectar y realizar lo que sería esta figura. ¿Mm? Hay algunas hojas que simplemente lo mejor es acercarlo, porque si lo alejas mucho va a dejar un salto, que si lo vas a limpiar, pues ok. Pero esto, yo casi siempre lo que hago es lo acerco. ¿Para qué? Para que no haya un hilo por acá al medio, que normalmente yo lo hago más o menos así, que me molesta. Entonces lo acerco. O si es muy lejos, o yo lo voy a limpiar, el punto final le pongo acá para que de acá salte y deje un hilo más grande. Y este hilo se pueda cortar fácilmente. El tema de conectores, ya también les he enseñado cómo hacer cortes, cómo hacer saltos, el tema de los amarres en este punto para solucionar y limpiar este apartado. Ok, entonces les voy a enviar la práctica, ¿vale? Eso, recuerden enviarme el trabajo o avanzar, ahorita avancen, ¿no? Yo también voy a estar avanzando este trabajito. Es de... Usen vectores y conecten las piezas. De preferencia intenten hacerlo todo de un solo trazo. Sí se puede, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda? No, ninguna. Ok, les envío la imagen entonces. Uy. Ahí está la imagen, chicos. De ancho 10 centímetros. Es un cuadrado, entonces ponen 10 por 10 y ya la imagen lo trabajan de esa manera. Recuerden que en la parte de la izquierda, en este punto exactamente, tiene como cortes, o sea, la imagen ha recortado lo que sería parte del árbol. Entonces, lo que yo te recomiendo es tú interpretar y no sé, conectar o dibujar algo más. Creo que acá puedes dibujar una hoja. Acá igual si quieres. Y acá otra. Y ya estarías completando lo que sería la imagen. Porque va a haber muchas veces en donde es una imagen un poco incompleta. Entonces van a tener que usar parte de su imaginación para avanzar. Pónganse algo de música e intenten avanzar. Voy a estar aquí por todo el rato. Entonces cualquier pregunta, duda, no duden en hacerla. ¿Está bien? Hoy están entrando nuevos ahora. A ver, Anel, ¿estás? Estamos realizando esta práctica en donde estamos repasando lo que sería la columna B. ¿Recuerdas la columna B? O la columna A, o cualquiera, o tal vez relleno complejo, que algunos también usan esto. Pueden usar cualquiera de los tres, aunque de preferencia me gustaría que usaran columna A o columna B. Pues resulta que vamos a trabajar todo esto conectando las piezas, intentando descifrar dónde estarían los puntos de disección. Por ejemplo, en este caso voy a ocultar los vectores y normalmente se ve así. ¿Bien? Entonces, normalmente uno no sabe dónde tiene que diseccionar. Y recuerden que este tipo de objetos no se puede trabajar de tres puntos. No, no se puede trabajar con columna A, así, ¿ven? Porque llegaría y sería feo. ¿Ven? Entonces, lo que yo necesito es diseccionar las piezas. ¿Para qué? Para que al momento de realizar el trazo pueda decir esta figura va primero y esta figura va después, por ejemplo, así. Imaginemos que ya terminé todo esto. Entonces termino acá y de acá comienzo. Inclusive acá puedo hacer otra pequeña disección. Y de acá continuar lo que sería la pieza. ¿Ven? Y así es como voy diseccionando y voy armando lo que sería el objeto. Este es el objetivo que quiero que logren. Aprender a diseccionar y trabajar mucho con columna A o columna B. Esa es la práctica, ya les envié la imagen. De preferencia usen vectores porque quiero ver cómo están diseccionando. Y cualquier cosa, estoy acá para estar revisando su trabajo. Cualquier pregunta, duda que tengan. ¿Está bien? Voy a estar acá. ¿Me podría repetir cómo hacer el vector? El vector.
Ya mira, es hacer clic acá en digitalizar de forma abierta. ¿Tienes la herramienta? Perico, ¿cuál es tu pregunta? Mira, digitalizar de forma abierta y luego hacer clic a esta herramienta que dice relleno vectorial. Cuando tú haces clic a la herramienta de digitalizar de forma abierta, tienes que combinarla con relleno vectorial, porque normalmente esto puedes usarlo con otras herramientas, ¿ves? Puedes dibujar esto con cualquier patrón o cualquier motivo. Entonces te recomiendo hacer clic a este objeto y luego clic a relleno vectorial. Una vez que tienes en relleno vectorial, tienes el estilo y la anchura. Si lo pones más ancho, ¿ves? Se pone obviamente más ancho y si quieres también puedes cambiarle el color. El relleno vectorial no aparece en el bordado, pero sí ayuda, o al menos a mí me ha ayudado un montón. Para hacer, por ejemplo, circunferencias, para encontrar detalles de cuadrados, rectángulos. O sea, no es más que una fusión de figuras, lo que sería el diseño. Entonces los vectores se usan, al menos este es uno de los usos que yo le doy mayormente, que es el tema de diseccionar objetos para el momento de yo trazarlos, se me resulte mucho más fácil. ¿Ok? Entonces te recomiendo en ancho ponerle 0.1 y el color, pues puedes poner el color que tú quieras. En este caso, para mí el celeste, yo siento que se nota bien y da buen resultado. O sea, contrasta bien con la imagen. ¿Alguna pregunta? Ahí, ¿se me escucha? Creo que el micro estaba apagado. Estaba explicando, pero... Freddy, no, mejor dicho, Perico. Sí, Ya, otra vez. Para usar la herramienta se usa este apartado de digitalizar de forma abierta más la herramienta de relleno vectorial. Porque si tú haces clic solamente a esta herramienta, te das cuenta que puedes fusionar con otras herramientas. ¿Ves? ujú, Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos que usar la otra herramienta que sería la de relleno vectorial. Haces clic acá primero en digitalizar de forma abierta y luego clic acá en relleno vectorial. Cuando ok, nosotros hacemos clic a relleno vectorial te vas a dar cuenta que te dan los estilos y los anchos. Si quieres más ancho, pues obviamente subes el valor y te darás cuenta que efectivamente se hace mucho más ancho. El color también lo puedes cambiar. Normalmente yo prefiero en color celeste o tú puedes poner un color que contraste y de ancho 0.1. ¿Ves? Y puedes cambiar también el estilo entre cortado y el que más te guste. De preferencia que no sea muy grueso porque va a tapar los detalles. Por eso digo 0.1, 0.2 creo que estaría bien. Y no, 0.1 nomás, 0.2 me parece muy ancho. Y con eso vas dibujando lo que serían las disecciones. Y te vas a dar cuenta que al momento de luego ya dibujar con la herramienta columna A, columna B o relleno complejo, se te va a resultar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya tienes visualizado las disecciones. Claro que en algunos puntos se te va a olvidar, pero ya más o menos vas a poder interpretar y decir que esta figura, por ejemplo, va primero y luego va esta figura después. ¿Ves? Puedes conectar con corridos para irte al otro punto inicial o simplemente borrar el corrido y como termina acá este objeto con la tecla H cambiar su punto inicial y así conectar toda la figura. Como te dije, de preferencia hacerlo todo el diseño de un solo corte, o sea que no tenga cortes, que no tenga saltos, a menos que sea para iniciar y para terminar. Nada más, ese es el reto de hoy. ¿Está ok. bien? ¿Alguna otra pregunta?
Celebramos por aquellos que no están, esos que hablaron y dejaron de mirar. Como Thorfinn enemigos ya no hay. No es porque quieres, porque yo merezco paz. Celebramos por aquellos que no están, esos que hablaron y dejaron de mirar. Como Thorfinn enemigos ya no hay. No es porque quieres, porque yo merezco paz. Desaparezco todo lo que está delante de mí. El pozo raro me da miedo caer y no morir. El paso malo caminé sin vista y sin sentir. No hice caso aunque advertencias tenía como mí. Cuando yo esté en primera plana, que no me busquen ni me tiren el WhatsApp de pana. Prometen cambios que solo duran una mañana, porque su vicio les despierta la actitud insana. Pero no pasa nada, ni tampoco soy quien para criticar, porque dejaron de pensar a la mitad. Pero no hay cosa que no se pueda arreglar, y no hay pista que no pueda reventar. Sigo poniendo a la gente en su pedestal, y si los bajo creo que medimos igual. Ellos son malos, no lo paran de contar. Yo soy muy bueno y eso nunca va a cambiar. Soy como el Limpa, solo saco un hit mensual. Como una pill, tu single son antiviral. Hice un 360 sin salirme al compás. No me importa el top, pero mamá soy el one, el número uno. Que todos coman primero en que yo esté en ayuno. No sean oportunos, si yo gano todos ganan y si no ninguno. No lo disimulo, me gana el orgullo, pero con los míos sumo. Mi flow pesado como sumo. Si no lo escuchas te dibuja y te hace un arte mudo. Si yo siento tu rapeo me da un estornudo. Celebramos por aquellos que no están, esos que hablaron y dejaron de mirar. Como Thorfinn enemigos ya no hay. No es porque quieres, porque yo merezco paz. Celebramos por aquellos que no están, esos que hablaron y dejaron de mirar. Como Thorfinn enemigos ya no hay. No es porque quieres, porque yo merezco paz. H-A-X-Y en la casa, como siempre, el de siempre y para siempre. Oh, oh, oh.
A ver, voy a explicar el tema de degradé ya para hacer la parte como sería de la luna o del sol. Sinceramente no sé qué parte sea. Pero me gustaría que vieran un poquito la pantalla, por favor. ¿Alguien me puede decir si se escucha? Por favor. Sí, ahora sí, Kyle. Ya. Ok. Para hacer la parte del degradé, podemos utilizar vectores o podemos dibujarlo de la forma manual. Ya saben, si es de forma manual, relleno complejo. Si quieren utilizar vectores, simplemente le hacen clic al elipse y agarrando del punto centro sería cuestión de que jalen para hacer un círculo más perfecto. ¿Ven? Un enter y ya de acá sería cuestión de acomodarlo. Si les sale muy grande, con la tecla de Shift, que sería esta tecla, espero que se aparezca en la pantalla, pueden agrandar o achicar en proporción hacia el punto centro. Porque si agrandan sin aplastar esa tecla, se agranda hacia la derecha arriba. ¿Ven? Pero proporción es con Shift. Ok, en este punto ya saben cómo utilizar el degradé. Simplemente sería cuestión de que lo convirtamos a relleno complejo. Un enter porque no quiero hacer hoyos. Y lo convertimos a tatami. Sacamos, ya saben, el final siempre tiene que ir a un extremo. El final no puede ir al medio, tiene que ir a un extremo. Si es acá o es acá. Sacamos un duplicado porque queremos que uno sea de otro color y el otro sea de otro color. Y para hacer el degradé, pues simplemente le hacemos clic a este apartado de acordeón y al apartado de trapunto. Y ya lo podemos abrir un poquito más las puntadas y separar un poquito más. Y podemos añadir un efecto florentino si queremos dar otro efecto un tanto curveado diferente. ¿Ven? Ahora, algo para complementar, yo lo que le haría sería utilizar un desplazamiento. Esta herramienta ya saben que la utilizamos bastante. Y le doy un 0 para que cree automáticamente un borde de columna C. ¿Ves? Podemos usar un borde corrido o un borde de columna C. Pongo aceptar y automáticamente se crea. Esto sería de color naranja y los tres objetos tendrían que ir a la primera capa que sería detrás de todo lo que ya hemos trazado. Y listo, ya tendríamos el trabajo más o menos finalizado, que sería con una tonalidad algo así. Y acá simplemente ya sería cuestión de variar o probar con otros colores. ¿Ven? Y esa sería la explicación. ¿Ven? Estamos fusionando los dos temas, el tema de degradé y el tema de columna A, columna B. Creo que sería un color más pálido, algo así. ¿Ven? Obviamente el tatami base de abajo, el más grande, es el único que tiene que tener refuerzos. Yo recomiendo un tatami refuerzo de 5 y un refuerzo corridoría si se puede. En cuanto a los rellenos que ya trazamos con columna A o columna B, este tipo de figuras, normalmente yo no le pondría refuerzos, pero si tuviera que hacerlo, le daría refuerzos a las piezas más grandes, que serían esta. Ven, con control puedo seleccionar más piezas y con la tecla T puedo visualizar mejor los rellenos. Aplasto la tecla T y con la tecla control voy seleccionando más piezas. ¿Ven? Y cuando quiero mover hacia otro lado suelto el control y puedo irme a otro lado con la ruedita del mouse. ¿Ven? Me voy para acá, me voy para acá y aplasto control para seleccionar más objetos. Ya dejo de aplastar para mover a otro punto y otra vez aplasto control para seleccionar más objetos. ¿Ven? Así es como normalmente yo selecciono para dar refuerzos. ¿Ven? Ahora si aplasto la tecla T, muevo, solamente se mueven los objetos que he seleccionado y solamente esos objetos yo les doy refuerzo. Que sería un refuerzo zigzag o un refuerzo corrido orilla, que estaría muy bien. Aunque también supongo que podrían seleccionar todo el color negro y darle un refuerzo zigzag. Creo que también estaría bien. Solo que hay algunos objetos que yo siento que al ser muy delgados no necesitan refuerzos. Como por ejemplo esto. No necesita refuerzos, pero bueno, sería otra forma más fácil, ¿no? Para ya no estar haciendo ese proceso.
Ok, esa sería la primera práctica, chicos. Bueno, no la primera de hoy. ¿Ven? Simplemente aprendimos a manejar de mejor manera columna A, columna B y aprender a diseccionar. A esto me refiero con disecciones. El relleno trabaja en los 0.40. Yo lo estoy trabajando a 45, pero creo que es muy abierto, 0.40. Voy a esperar entonces, ya saben, cualquier pregunta o duda, estoy acá. Caer, hoy no voy a conseguir hacer los ejercicios que estoy a trabajar, pero ¿cuándo vas a colocar la clase online? Mm, Hoy, puede ser mañana, probablemente mañana en la tarde, porque hoy estoy ocupado. Exactamente a las 2 ya tengo que estar acabando. Pero Ok. lo más probable mañana. Pero igual voy a hacer otras prácticas, porque siento que hacer en vivo como que hay cositas que a veces se me pasa. Entonces quiero hacer otros videitos así como más de explico y práctica, pero hacer otro. Pero igual este Ok. mismo ejercicio. ¿No? Ok. Y yo, mis ejercicios te los entrego durante la semana, ¿ok? Está bien, para poder revisarlo. ¿Está bien? Ok, gracias. Dale, igual los demás pueden estar avanzando. Avancen nomás. Voy a esperar acá. Sí. Una pregunta acá. Y Ya. por ejemplo, para lo que es la noción de dibujo, ¿qué nos recomendaría? Igual, ¿cómo que me recomendarías así como leer o investigar o buscar? Porque se me dificulta un poco todo eso, como dices tú, de ir viendo lo de las disecciones, qué va primero, cómo lo conecto y eso. Al principio probablemente no te recomendaría trabajar con figuras completamente negras, sino trabajar con figuras que tengan color, que se vea el tema de las disecciones y luego ya tú lo vas desarmando. ¿Cómo así? Por ejemplo, ahorita voy a buscar esta figura de acá. A ver, voy a mostrar un rato. Ya, mira, ¿ves? Mi pantalla. Sí, Por ejemplo, esto yo lo podría diseccionar. O sea, pero acá está con muchos colores. Lo que yo te recomiendo es trabajar con solamente con un color negro. Acá negro haces esta pieza, negro esta pieza y todo de color negro. Acá también, por ejemplo, acá se ve lo que serían las piezas. ¿Ves? Acá harías una pieza negro, otra pieza negro, otra pieza negro. O sea que encuentres figuras donde sí puedas ver el límite, hasta dónde ok. está llegando. Por ejemplo, voy a buscar un león dibujo y una pieza que tenga, esto tal vez sea muy complicado, pero, o sea, eso, figuras que en donde tú puedas ver el límite. Por ejemplo, acá, esto tú lo puedes dibujar con límites, porque entiendes hasta dónde está la patita, hasta dónde está el pie y la cola y todo lo demás. Solo que en algún momento esto alguien te lo va a pedir netamente en color negro y ya más o menos ahí vas practicando. Así que te recomiendo practicar con figuras eso, en donde puedas ver el límite y hasta dónde está llegando. Para que en algún momento ya te van a enviar figuras netamente de color negro, en donde no vas a ver los límites. Pero con práctica anterior como que ya estarías subiendo tu nivel y te va a resultar mucho más fácil. Ok. ¿Vale? Entonces, esa sería mi recomendación. Practica con figuras en donde se ve el límite y luego desaparece el límite con figuras netamente planas de 2D color negro. Te va a ayudar bastante. Y en realidad de todo. Créeme que en algún punto no puede ser bueno en todo. Creo que todos los diseñadores tenemos un campo en donde o sea, nos defendemos en todo lo que podemos hacer, pero hay un campo que dominamos más. Por ejemplo, a mí lo que me facilita más es el tema de cabellos, el tema de anime, ese tipo de figuras, soy muy bueno. Pero hay personas que les gusta, les apasiona otro tipo de cosas. Por ejemplo, un ejemplo es Luis Pereira, no sé si lo conocen, que él trabaja el tema de autos. De hecho, tengo algunos de sus diseños por acá, en donde él es muy bueno, porque a él le gustan los autos. Entonces, como le gustan los autos, al momento de realizar el diseño, es más meticuloso con los detalles, porque conoce el tema de los motores, el tema de las distintas ruedas que hay. Entonces, eso, cada uno va a tener su especialidad, pero sería bueno que sean muy, muy de ver, muy de visualizar. Por ejemplo, este diseño es 2D, como les acabo de mencionar, es plano, pero nosotros vivimos en un mundo 3D.
Entonces, por ejemplo, al pajarito le podemos diseccionar, podemos hacer lo que serían, si fuera más grande el tema de las plumas, el pelaje, por ejemplo, acá también. Esto normalmente alguien que solamente de inicios ve esta figura no lo interpreta, pero nosotros entendemos que acá podemos dibujar un piquito. Claro, que como es pequeño no se nota mucho, pero si fuera más grande, ahí sí como que podemos jugar con el tema del pico, con el tema de las alitas. Podemos hacer este tipo de cosas. ¿Ven? Obviamente está un poquito feo, pero sí me entiende. O sea, es interpretar la imagen. Ser más visualizativos. De hecho, también pueden practicar en la calle. O sea, cuando vean un logo, estén en la calle viendo cualquier cosa, pues imagínense cómo lo estuvieran trazando. Tal vez es demasiado exigir, pero en el bordado es en donde siento que tienen que ser más creativos, más visualizativos. ¿Está bien? El consejo que nos dejas para, por ejemplo, estoy bordando letras en satín. Ya. ¿Cuál es el espesor máximo para unas letras atrás en la espalda? El relleno máximo. Sí, de manera que no danifique la máquina. A ver, Porque si espalda. vamos sí. ¿Qué medida tiene el El diseño? logo sí, tiene 23, pero el satín tiene 8 milímetros. 8 milímetros. 8 milímetros son de alto, ¿no? No, de grosor. Cada letra. Sí, la letra. Entonces, Sí, de ancho. son grandes, entonces. Te puedo, si me das un poquito, puedo ir donde están las máquinas y te enviar un print, solo para tener una idea. Ok, cuando le haces clic a la división automática, ¿te aparece una división o te aparece? Esta sí, no me aparece porque no es suficientemente larga para hacer la división. Ah, Hay ya. solo hay solo una letra es un A que se ha pasado. Pero el valor lo he mudado para 0.8. Ya. Ese ha pasado y he bordado y no he tenido problema. Ya. Dale 0.40 y dale un refuerzo zigzag por segmento y un refuerzo corredor y ya. Con eso. Sí, eso lo he hecho, pero el espesor de la letra, te voy a enviar una foto, A es ver, más fácil, ¿vale? por favor. Un poquito. Ya se me escucha. Es esta la letra, ¿no? Sí. Ya. Ya. Primero quítale estas dos opciones. El acortamiento y el espaciado fraccional. Segundo, cuando realices esta A, yo te recomendaría que lo trabajes más o menos así. Ok. Más o menos así. Yo entiendo que acá va a gastar más puntadas. En realidad no va a gastar más puntadas. Solo lo hago para que esto se equilibre más. Porque cuando lo haces de esta manera, que estaba así, más o menos, se acumulan mucho las puntadas acá. Entonces es mejor equilibrarlo y trabajarlo más o menos así. ¿Ve? Como se equilibra más las puntadas acá. Y acá no, acá se acumula. Entonces, eso. Otra cosa sería que esto lo separes un poquito más. Algo así. Yo recomendaría. Porque acá se acumula mucho. Entonces, lo distribuye un poquito más las puntadas y eso también le ayuda. Todo lo demás, pues yo creo que sí un relleno 0.40, no 45, 40. El refuerzo está bien. Un refuerzo corrilla y un refuerzo zigzag. 3.5, eso. Esos serían los valores. Yo te diría que lo realices. Sí, lo he metido en 0.45 porque es una malla polar. Ah, ya. Sí, es un polar, Ajá, una entonces. sudadera.
Ya. Entonces yo creo que sí, entre 45 a 40 sería bueno ver cómo queda. Pero si ves que se abre un poquito, ya bájale a 42, 40 como mínimo. Otra, Ok. otra cosa, la A, no sé, así es. Yo te hubiera recomendado dibujarlo así. No sé. Yo sé, pero el problema es que al inicio era solo para hacer pequeñito Ujú. en la parte de la frente. Después el cliente me ha pedido para colocar en la espalda y yo he dejado el diseño que he hecho para no haber alteraciones. Ya, pues está bien. Pero bueno, no sé, es otra sugerencia nomás. Algo así, Sí, la. sí. Pero más o Ok. menos. Entonces, en acá está bien el ramificado. No hay muchos problemas. Solo evita ramificar en mayores a cuatro piezas. Si son 5 piezas a más, ya no uses ramificar. O ramifica por partes. Por ejemplo, acá me ha gustado que ramifiques primero la T y luego la A. No me hubiera gustado que ramifiques de frente todo esto. Hay gente que ramifica así. ¿Vale? Está Ok, bien. no te escucho. A ver, ahora. ¿En qué estaba? Ah, sí, el ramificado. Normalmente, este ramificado sí me parece bien que lo hayas trabajado de esta manera. Al menos están por piezas. Lo que sí no te hubiera dicho es que me ramifiques todo esto. Ahí sí hubiera estado mal. O sea que dibujes todas estas piezas así, separado y ramificar. Si vas a utilizar ramificar, está bien. Intenta trazar así una pieza, otra pieza y de preferencia no más de 5 piezas. Si son más de Entonces, 5 piezas, por partes. sí. Sí, entonces no debería usar el ramificar para el la o para el T. No, acá está bien, porque se podría decir que no está ocasionando problemas y está respetando. Solo que a veces el ramificar no te va a respetar y te va a dibujar así. Va a quedar un poquito feo acá, un poquito Sí, feo sí, acá. sí, sí. Entonces a veces lo ordena y a veces no lo ordena bien. Solamente por esa parte. Y eso, no ramificar más de 5 piezas. O piezas que tengan un espacio. Por ejemplo, esta pieza tiene un espacio separado a este. En cambio, estos dos sí están juntados. Estos dos igual. Entonces acá sí se puede ramificar. Acá también. Pero estos dos no. No ramifiques piezas separadas. Ramifica primero esta pieza y luego ya pones el punto final donde tú quieres y ya luego conectas. Así que no hay muchos problemas. Ok. ¿Está bien? Ya igual lo Sí, gracias. bordas y me envías una Gracias. foto. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Chicos, creo que hasta acá nomás lo voy a dejar. El tema de la práctica me lo pasan y ya yo lo reviso. ¿Vale? Igualmente, repetirles que estén invitados a la siguiente clase para volver a repasar y empezar otra vez de cero. Creo que va a ser una buena opción para que vayan reforzando y se les va a hacer más fácil asimilar otra vez todo. ¿Vale? Ok. Entonces, hasta Sí, acá me despido. el link, Mm, el link solo nos va a estar en la Sí, próxima aula. no, uno de estos días les voy a pasar el link Ok. y se van a unir otra vez al nuevo grupo. Así que Ok. ahora sí me despido, chicos. ¿Vale? Tengo bastantes Ah, cositas que gracias. hacer. Vale. Gracias, Kel. Chao, chao. Buen domingo. Cuídense. Buen domingo igualmente.